Hola amigos de Leo Tanta, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de las mejores finales del fútbol mexicano en los últimos 25, casi 26 años, partiendo puntualmente de los torneos cortos instaurados en 1996 con el torneo invierno de aquel año, y que seguiría la misma línea hasta parecidos los Apertura y Clausura en el año 2002. Haré el recuento de todas las finales desde ese entonces, siendo más breve en las que han sido malas disputas por el campeonato, encuentros en los que se perdió la emoción de la final, pues un rival arrasó con el otro. Posteriormente, pasando a las finales disfrutables y culminando con las mejores en todo sentido. Por motivos de copyright no puedo mostrar los videos completos de estas instancias, por lo que pondré los links de cada una de las justas en la descripción del video. Una vez dicho esto, empezamos. En el acumulado de finales malas, aburridas, o donde uno de los equipos se murió de nada, tenemos una de las peores en la historia seguramente, el Tigres contra León del Clausura 2019, un somnífero total, definido por único gol a los 20 de la ida, y en los 160 minutos restantes, los de Nuevo León se encerrarían atrás con un estilo bastante ratonero, una hazaña para quien pudo mantenerse despierto viendo esto. Junto a esta tenemos al América contra Cruz Azul de la Apertura 2018, 0-0 en la ida, y en la vuelta de los azules con un aparente miedo a las águilas se morirían de nada, literal de nada. Poquito fútbol del azul crema bastó para arrebatar nuevamente la copa a los de la Noria con un 2-0 final. Algo muy similar a lo que pasó recientemente con los Pumas en casa de León por el torneo Guardianes 2020. Empatados en la ida a unos, en casa de la Fiera, faltó avisar a los universitarios que jugaban una final. Sin llegada, con un juego y con 2 en contra, Pumas perdía la copa sin intentar llevársela. 2 años antes, Toluca, contrario a lo que la mayoría de sus finales nos ha mostrado, presentaría una triste cara ante los Santos de Torreón, y además jugando en casa. A los 10 minutos de la vuelta, Julio Furch silenciaba a los rojos y a los 70 posteriores, poco y nada, con un gol de Aucha al 82, y cualquiera pensaría que el Toluca se iría al frente con todo, pero esto no fue así. Casi conformándose con el subcampeonato, a los Diablos les faltarían ganas de ganar. Parecido a lo de Tigres y León, Pachuca y San Luis disputarían una final de las más olvidables de la historia. Cualquier aficionado ajeno a estas dos instituciones seguro ni la ubica. Para resumir, ganarían los Tuzos 1-0 en el Clausura 2006. Ni la veas, te ahorro el tiempo. Pasa lo mismo con el Clausura 2003, donde Monterrey y Monarcas disputarían una interesante final de ida que culminaría 3-1. En Morelia no pasaría nada, 0-0 con un Monarcas que murió de nada, un somnífero total de lo que nadie se acuerda. Después de un buen sueño, vamos con finales más interesantes, que pintaban para un choque total, que así comenzarían, pero que en dado momento alguno de los dos equipos se destacaría y sacaría una ventaja importante o incluso golearía a su rival. En estos casos está la final de la Apertura 2014 entre el América y Tigres, 1-0 en la ida en favor de los felinos y 3-0 en la vuelta con tercia de expulsados para los de Ferretti. Las Águilas aplastarían a los del norte, dejando de lado la idea de una final cerrada. Muy entretenida, pero no de las mejores, el Santos contra Pachuca del verano 2001, 2-1 en la ida en favor de los Tuzos, que intentaban sorprender con gol de Chitiba en la vuelta, pero una tercia de los mismos santistas daban la copa a los de Torreón. Disfrutable, pero no inolvidable. En la línea de finales de un solo equipo aparece la única de los Gallos Blancos de Querétaro. En la ida del Clausura 2015, Santos Laguna arrasaría con ellos en la ciudad de Torreón, 5-0 como marcador, dejando la esperanza por la remontada muy lejana a la realidad. El equipo de Ronaldinho lograría 3 de los necesarios en la corregidora para llevarlo a la alargue, con unos últimos 45 minutos de muy poca emoción. En el Apertura 2010, Santos y Rayados daban una buena final de ida, con 5 goles y la mínima ventaja para los de la Laguna, mismo que no se presentarían en Monterrey, donde la pandilla caminando se llevaría la copa 3-0 en el parcial y 5-3 en el global. Con mucha polémica en la ida al Clausura 2005, el América se veía claramente favorecido por el arbitraje en casa de Tecos, rescatando un 1-1 en Zapopan. Ya en el Coloso de Santa Úrsula, el azul crema aplastaría a los de Guadalajara 6-3 en el marcador, donde con todo y gran esfuerzo nunca se vislumbró una posible hazaña visitante. En el Apertura 2013 le tocaría a los de Cuapa salir goleados en casa con marcador de 3-1,
aunado a 2 más en casa de León, cosa que pudo salir muy diferente si Narciso Mina no estuviera jugando en contra del azul crema, fallando cada balón que se le presentaba y estorbando oportunidades a sus compañeros. Un año antes, los Xolos de Tijuana vencerían al Toluca con un abultado 4-1 global, y de paso, coronándose en el Nemesio 10, el gran fútbol de los fronterizos se impondría en casi todo momento, aunque esta final se llenaría de polémica cuando a los 24 de iniciado, Gandolfi era perdonado en una jugada clara de tarjeta roja sobre Antonio Naelson Ciña. En el Apertura 2005, Diablos y Rayados nos regalaban una muy buena final de ida en la ciudad de la altura, con marcador de 3-3, no así en el norte del país, donde el rojo abusaría de los regios 3-0, quitándole la emoción de un cotejo codo a codo y llevándose la copa a domicilio y sin despeinarse. Tigres y Santos protagonizarían en la Apertura 2011. Los felinos cerraban en casa con la mínima ventaja conseguida, y aunque un cúmulo de factores hacían emocionante el primer tiempo, en los segundos 45, la UANL le pasaría por encima a los de Benjamín Galindo, dejando el global en un 4-1, algo engañoso pero bastante merecido. Esta final tiene un toque especial para el cuadro regio, pues terminaba con una larga sequía sin un título de liga. En el verano de 1997 tendríamos un abuso total en televisión abierta, 1-1 en la ida entre Chivas y Toros Neza y 6-1 en la vuelta. No mucho más que decir, los Red Bulls del Estado de México no metieron ni las manos frente a los del Tuca Ferretti. Muy similar a lo del rebaño, en el torneo verano del año 2000, los Diablos del Toluca humillarían a los Santos de Torreón con un global de 7-1, 2-0 en la Laguna y 5-1 en el Nemesio 10. No mucho más que decir, el rojo no tuvo rival en la gran final del campeonato. Finales buenas a secas tendríamos el Chivas contra Tigres del Clausura 2017, con un penal no marcado en favor de los felinos, pero sí un toma y daca emocionante, 4-3 el global, mucho más entretenida la ida. También el Pumas contra Morelia del Clausura 2011, 3-2 el global, 2 penales en la vuelta y salvo el golazo de Javier Cortés de campeonato, no veríamos mucho más, para nada, entre las mejores finales de ambas instituciones. El Cruz Azul contra Santos del reciente Guardianes 2021 no nos ofreció gran cosa. Polémica en el gol ganador de los azules y un momento en el que la Cruz Azuleada se volvía a hacer presente a los celestes, pero toma cierta importancia pues después de 23 años Cruz Azul volvía a ser campeón, tal cual, una final de morbo. Para seguir con lo mórbido tenemos el Tigres contra Monterrey de la Apertura 2007, primer clásico en una final de fútbol mexicano, mucho más interesante que la anterior. 1-1 en la ida, Pavón adelantaba a los suyos en el BBVA, pero Vargas y Mesa silenciaban el gigante de acero con 2 goles en menos de 5 minutos. Poco a poco tendríamos menos emociones con el paso del tiempo y cerca de conseguir el empate en un penal, Avilés mandaba el balón a Tamaulipas, dando así el anhelado trofeo al equipo más ganador de Nuevo León, los Tigres. Una final muy olvidable y de la cual el aficionado promedio al fútbol mexicano no habla nunca, es la del Pachuca contra León del Clausura 2014. 7 goles entre ida y vuelta, pero poca resonancia quizás por la no tan gran afición de ambas escuadras. Eso sí, muchas opiniones pues estábamos viendo un choque entre hermanos pertenecientes a Grupo Pachuca, además de que León conseguía el segundo bicampeonato en la historia de los torneos cortos. El siguiente cúmulo de finales ya son más interesantes en sí, por la rivalidad de los equipos, los sucesos dentro de la llave o la forma en que cada uno se terminaría coronando, entretenidas, disfrutables pero aún un peldaño abajo de las más representativas, icónicas o inolvidables. Lo que sí es que en las siguientes a mencionar, el perdedor se quedaría a un solo gol de conseguir la hazaña, mismo que la mayoría buscaría hasta el final. Iniciamos con el Chivas contra Necaxa del invierno 98, serie pareja en la ida y que en la vuelta el rebaño no podría capitalizar en casa. Postes en repetidas ocasiones y hasta un penal fallado, las Chivas perdonaron de más y los Rayos terminarían llevándose la copa con un marcador de 2-0. Aquí se aplica muy bien el viejo adagio del que perdona pierde. Situación similar a la pasada fue la de Monterrey contra Pumas en el Apertura 2004. En la ida los universitarios ganarían 2-1 y ya en el TEC de Monterrey, como cierre, Rayados intentaría hasta cansarse, pero sin concretar, llegada tras llegada y tiro tras tiro,
hasta los postes, que no eran aprovechados, culminaron con un gol más de Pumas que concretó con el primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos. En el mismo rubro podríamos agregar el Cruz Azul de Marcarián, enfrentando a los Santos por el Clausura 2008, final que aunque con mucho coraje y persistencia del azul, no terminaría por alcanzarle, pues honestamente el fútbol de los verdiblancos fue superior en ambos partidos, 2-1 en la ida y 1-1 en la vuelta, con un celeste volcado al frente en los últimos minutos, que lastimosamente no conseguía los frutos deseados. Santos de igual manera protagonizaría el Clausura 2012 junto a Rayados de Monterrey, prácticamente una calca que con los azules el equipo regio anotaba 10 del final y buscaba como diera lugar el gol que los llevara a la alargue. La defensa de Torreón se cerró muy bien y aguantaría a los Ayoví, a los Suazo y a los de Nigris, de esta manera coronándose campeón de aquel torneo. En el Apertura 2007 tendríamos una final muy emotiva, un Atlante construido con jugadores que nadie quería en su plantilla, frente a los Pumas de la Triple S, Sambueses, Coco y Solari, 0-0 en la ida. En la vuelta tendríamos descalabros, lodo y 2 goles que auguraban los tiempos extras, y casi sería así, pues a 5 del final, o poco menos, Ovalle anotaba un golazo que eliminaba a los felinos. Con esto Atlante daba la gran sorpresa, quizás la peor plantilla de aquel entonces, se coronaba campeón del fútbol mexicano. 2 años después, Cruz Azul y Monterrey disputarían la gran final del torneo Apertura. Muchos, demasiados goles y una Cruz Azuleada en la ida nos dejaban un 4-3 en favor de los regios. Ya en la cancha del Estadio Azul, el celeste buscaría hacer la hazaña y consagrarse campeón. Ganas no le faltaron, pero de Nigris lo hacía más difícil, marcando al 54. Posteriormente, Alejandro Castro empataría al 77 y con la máquina dominando, buscando un solo gol, Humberto Suazo sentenciaba el campeonato en una contra letal, pero a la vez triste, pues Cruz Azul dejó todo en la cancha para terminar fallando en el intento. 6 meses antes, los Pumas le harían lo mismo a Pachuca en casa. Un gol de diferencia en favor de la UNAM, en Ciudad de México, era la ventaja con la que se llegaba a Pachuca. Acá los Tuzos emparejarían el marcador global, llevándolo a los tiempos extras, y en un toma y daca bastante entretenido, Pablo Barrera, con gran colaboración de Calero, le daba la 6ª estrella a los universitarios. También los Tuzos, pero en el Clausura 2007, encarnarían una gran final junto al equipo más ganador de México. En la ida, a jugarse en el Estadio Azteca, Pachuca le pasaría por encima en la cancha a las Águilas del América, pero el marcador solo reflejaría un 2-1 final. En la vuelta, Cuauhtémoc Blanco y un golazo empataban el global de momento, pero a 8 minutos del final, Juan Carlos Cacho hacía justicia a los 180 vistos y daba el campeonato al equipo más viejo de México y al que mejor lo hizo en la serie en general. Antes de continuar, quiero hacer énfasis en una final polémica de inicio. En el verano de 2002, América y Necaxa se enfrentaban en esta instancia. En ese entonces, hermanos del grupo Televisa. Ganara quien ganara, siempre habría la duda del amaño en la cancha. Una voltereta de 2-0 a 3-2 en favor de las Águilas solo nutrirían más la desconfianza. Por ello es imposible que quede como una final inolvidable, sino como una de las más polémicas por los grandes intereses que están de por medio. En el invierno de 1996, Santos y Necaxa disputarían una muy disfrutable contienda por la Copa. En la ida, los Rayos se llevarían la mínima ventaja en casa, posteriormente serían remontarían y volverían a aparecer en el marcador para dejar un 4-2 y 4-3 global en favor de los verdiblancos. Sobre la misma línea tenemos el Toluca contra Morelia de la Apertura 2002. Desde este momento los Diablos se hacen presentes como quizás el más protagonista en mejores finales de la Liga MX. En esta ocasión ante los Monarcas, donde caían 1-0 en la ida. El Bofo Bautista acrecentaba la diferencia solo al minuto de juego ya en la Bombonera, pero con una diferencia de fútbol tremenda entre rivales, Toluca llegaría de atrás y remontaría en un total de 37 minutos, goleando 4-1 en el parcial y 4-2 en el global, una de las mejores remontadas en la liga sin duda. Casi para culminar tenemos la penúltima final disputada por el rebaño, en la Apertura del 2006, y el rival los mismos Diablos Rojos. Chivas y Toluca empatarían en Guadalajara, 1-1 con una ida mayoritariamente pareja.
En el Nemesio 10, Marioni adelantaba lo suyo solo a los 18 minutos de iniciado. De allí el equipo se cayó y en la segunda mitad, 2 goles del rojiblanco le quitaban el campeonato a los locales. Esta final resultó muy emotiva, pues Bautista recién había tenido la pérdida de su madre, a quien dedicaba el gol anotado en el festejo hacia el cielo. Para terminar con esta etapa tenemos la final del invierno 99 entre Pachuca y Cruz Azul. 2-2 terminaba la ida, por lo que todo se definiría en la cancha del Estadio Azul. Partido sumamente cerrado y emocionante durante sus 90 minutos. El 0-0 en la vuelta nos llevaría a la alargue, donde un descuido azul terminaba en gol de Glaría para los Tuzos. Gol de oro con el cual se coronaban campeones de México y quizás inauguraban la maldición de 23 años para el cuadro celeste. A partir de aquí nos vamos con las mejores 13 finales en la historia de la liga. 13, pues aunque quise reducir la lista, cada una de ellas es icónica y memorable para cualquier fanático del fútbol mexicano, sin importar la camiseta. Desde mi punto de vista, solo la número 1 representa eso, un número. Todas las demás podrían ocupar cualquier lugar en el listado, pues este es totalmente subjetivo y quisiera conocer el tuyo en los comentarios. Iniciamos en el Clausura 2016 con el Monterrey enfrentando a Pachuca, con la clara afrenta de cantera contra cartera. En el Hidalgo el local ganaría por la mínima, pero con bastante trabajo, pues jóvenes tenían que enfrentar a consolidados y estrellas no solo de Monterrey, sino de toda la liga. En la vuelta, Pavón adelantaba a los regios al 39, Rayados ya estaba al frente prácticamente en todo el encuentro. Dominio de balón, llegadas y hasta un penal errado nos recordaba aquel Chivas contra Necaxa, donde el que perdona pierde. Aún más cuando a los 74, Pachuca jugaba ya con uno de menos, como guión de película, un error grave y del cual nadie esperaba nada, terminaba en gol anotado por Víctor Guzmán, seguido de un estadio muerto que se silenciaba al minuto 93. En el invierno del 97, con un Cruz Azul en otra sequía de títulos, León sería el rival en turno. 1-0 en favor de la máquina, dejaba la serie abierta a cerrar en la tierra del Zapato. Acá Espinosa empataría el global para los Panzas Verdes al minuto 53, y de aquí tendríamos un toma y daca muy interesante. Golpes, patadas y expulsados, con un comiso que dejaba sangrando al héroe de la noche. Carlos Hermosillo, ya en el desenlace de la película, anotaba el penal con el cual coronaba a los azules, terminaba con la sequía y su gol sería aún más recordado, pues pasarían muchos años para volver a coronar a la máquina. En el Apertura 2019, Rayados y América se enfrentaban en hasta entonces una final de liga inédita. Las Águilas llegaban como favoritos pese al gran momento que vivían los del Turco Mohamed. 2-1 terminaría el marcador de ida en la casa de los regios, destacando un golazo de Funes Mori a nada de terminar el encuentro. En el Coloso de Santa Úrsula, las Águilas anulaban en todo momento a Rayados. Solo en la primera parte ya habían sacado la ventaja con la que se coronaban campeones. Nada le pasaba a la segunda mitad, sino hasta que gracias a Jorge Sánchez, Funes Mori empataba el global, llevándolo a los tiempos extras y posteriores penales. 4-2 en favor de la visita darían el quinto campeonato de liga a los del norte del país. De nueva cuenta ante los regios, el azul crema enfrentaría a Tigres por la Navidad del 2016, concretamente el torneo Apertura. 1-1 en la ida, el cierre en el Universitario, un 25 de diciembre, sería sumamente cerrado. Los de la Volpi y Ferretti llegarían sin goles a la alargue. Aquí, Edson Álvarez conseguiría la diferencia que hacía campeones de momento a los de la Ciudad de México. Un punto que se tiene que tocar es que para el segundo tiempo extra ya teníamos 5 jugadores expulsados, 2 felinos y 3 de Coapa, siendo quizás el más crucial la tarjeta roja a Rubén Sambueza, misma que le costaría su continuidad en el equipo azul crema. Con este hándicap en contra, la UANL lograría el empate a 1 del tiempo regular, esto por conducto de Jesús Dueñas, gol que hace explotar el estadio. Llegados a los tiros de penal, el héroe de la noche sería Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres, atajando los primeros 3 penales a las Águilas y consiguiendo así la quinta copa para los felinos. El más ganador de Nuevo León y autodenominado Quinto Grande protagonizaría un espectacular final en el Apertura 2003, torneo donde quedarían líderes y en la cita previa a campeonar se enfrentarían a los Tuzos de Pachuca. En la ida, un autogol, un penal y tanto del Bofa Bautista dejaban un 3-1 importante en favor de los hidalguenses. Cerrando en Nuevo León, los Tigres intentarían por todos los medios
acercarse en el marcador. Mientras esto pasaba, también sus jugadores iban perdiendo la cabeza, haciéndose expulsar uno cada 10 minutos desde el 64 al 74 y al 84. Con 8 jugadores en la cancha, la situación ya era casi imposible. Aún así, los felinos se lanzaban con todo al frente, consiguiendo una diana al 88 vía Silvera. Y eso sí, el aplauso de más de un fanático que tiene puesta otra camiseta. A partir de aquí vienen 5 finales seguidas del Toluca, cada una más espectacular que la otra, y que nadie puede decir que no merecen estar dentro de las mejores de la historia, por lo menos en torneos cortos. En el torneo Apertura 2008, Cruz Azul disputaba su segunda final consecutiva tras caer ante Santos 6 meses antes. Los Diablos sacarían 2 goles de ventaja en cancha del Estadio Azul, pero en la Bombonera la máquina hacía lo propio y conseguía llevar esto a la largue, perdiendo al Duende Villaluz en el camino. Tiempos extras y posteriores penales nos dejarían al borde del colapso, cuando ningún equipo erraba sus disparos. Incluso los rojos llevaban la suerte consigo cuando uno de los disparos quedaba fuera y en rebote con Gutiérrez se metía a la portería. Ya en la muerte súbita, Alejandro Vela fallaba su disparo y así Toluca conseguía el campeonato del torneo número 100 en el fútbol mexicano. Caribeño, zurdo, la pone nerviosamente, la estrella a la pelota cuando hay un penalti. No le pegues, Alejandro, no la golpees, acaríciala. Nerviosa se ve la mirada, se ve tenso. Cristante le sale, le dice algo, le bailotea, le baila una danza, una comparsita argentina. Viene Vela, Cristante, Toluca, campeón. En el verano del 98 tendríamos una de las mejores y más difíciles remontadas en esta instancia de un torneo. Necaxa ganaba 2-1 a los Diablos, aún en el Estadio Azteca. En 2 minutos jugados en el Estado de México, ya llevaba un 4-1 global, una losa pesadísima para cualquier equipo local. Pero por cada Guinaga existía un Abundis y un Cardoso. Estos 2 jugadores echarían el equipo al hombro y en una hazaña inolvidable, Cooperación de Taboada, anotaban 5 goles en 87 minutos restantes. Una final épica para un solo lado y muy dolorosa para el otro. En el torneo bicentenario del año 2010, nuevamente se da una final entre Santos y Toluca, abriendo en Torreón y cerrando en el Estado del Chorizo. En la ida se empataría 2 goles, esto por parte de Ciña, Novaretti, Buoso y Quintero. En la vuelta empatarían a 0 goles en el reglamentado y tiempos extras, por lo que el rojo se iba nuevamente a penales. Desde esta instancia, los del Chepo le ponían suspenso de más y erraban 2 de sus primeros 3 penales, cosa contraria a Santos, que anotaba el mismo número. En esta situación, bastaba con que Toluca errara uno más o que Santos marcara el que seguía. Prácticamente con todo definido, se dio lo impensado. Santos fallaría sus 2 disparos y Toluca anotaba para llevarlo a la muerte súbita. Como siguiendo un guión, Dueñas hacía lo propio, mientras que Talavera sacaba el disparo de Fernando Arce, dando la voltereta, ahora no solo en el juego regular, sino en los tiros de penalti, haciendo llorar a Romano, técnico santista. Directamente con esta gran atajada, se tiende hacia su derecha, pero extiende brazo y mano izquierda para rechazar la pelota y darle así al Toluca un título más. César, tú me dices. Sí, estoy viendo llorar, pero como un niño a Rubén Omar Romano, ojalá tengamos la imagen. Lo está tratando de consolar Felipe Baló y algún de Ludueña, pero lo que acabo de ver de Romano me está partiendo el corazón. César. Sí, adelante, compañero. En el verano del 1999 sería la última vez que el rojinegro estaría cerca de conseguir su segunda Copa de la Liga, y el cerca es realmente muy cerca. Diablos y Zorros empatarían en Guadalajara con un espectacular 3-3, solo un esbozo de lo que nos esperaría en el cierre de la llave. 2 goles en 3 minutos de iniciado solo remarcaban la paridad de ambas escuadras en la cancha del Nemesio 10. Posteriormente, Macías adelantaba a los rojos, pero Cepeda volvía a poner tablas en el marcador, alargando esta situación hasta el punto de penal. Una de las más largas paridades en finales, seguidas de los 11 pasos. Stay y el Dani Osorno fallaban en los primeros 5 disparos para cada equipo, y tristemente para Atlas,
Julio Estrada no lograba concretar el primero de la muerte súbita. De esta manera, alargando por 22 años más, hasta el momento, la sequía de títulos. Tiene en sus manos o en sus pies toda una gran responsabilidad. 40 y tantos años sin título, 48, desde 50 a 51. Si lo falla, seguiría eso. Si lo mete, el Atlas sigue buscando la corona. Y viene Jerry. Listo Cristante, viene Estrada, tiro. Lo paró. Lo paró Cristante. Vamos a la cancha. Toluca es campeón. En la siguiente posición colocaré dos finales que comparten mucho de sí, demasiado parejas y donde daba igual quien ganara, ambos merecían el campeonato. Lastimosamente, este título solo podía quedarse en uno de ellos. En el invierno del 2000, y como tradición de Toluca, tendríamos una final que se iba a definir desde la pena máxima. Monarcas y Diablos llegaban al Nemesio 10 tras un 3-1 en favor de los morelianos en el partido de ida. Con dificultades y esfuerzo de más de Toluca, lograban empatar el global y llevarlo a donde siempre, desde la pena máxima y muerte súbita. Curiosamente, en esta ocasión, el visitante saldría airoso, y con falla de Arias y posterior gol de Morales, los de Moreira conseguían su último campeonato en la historia de su equipo. Heriberto Ramón Morales. Ahora ya Comiso ya no se lanzó a adivinar, aguantó, esperó y el tiro a media altura donde el portero tiene más ventaja y nota esquinar en otra pegada por Heriberto Ramón Morales de la Ciudad de Michoacán tiene y es la gloria del primer título por este Xavier Enrico. No hay nerviosismo, se ve consciente, seguro lo conoce Monterrey muy bien. De Heriberto, En el Clausura 2004, los Hugo Boys y el Rebaño Sagrado disputaban una de las mejores finales de los llamados cuatro grandes en México, 1-1 en la ida, donde las Chivas arrasaban con Pumas, pero no lograban completarlo en el marcador. De esta manera, nos llevaban a Ciudad Universitaria a definir el mejor del campeonato. El 0 se mantendría durante 90 minutos y luego 30 más, donde bajo un solo abrazador, las porterías parecían escupir el balón a como diera lugar, destacando un disparo de Medina que más que con técnica, por suerte, lograba desviar el arquero Bernal de su marco. Desde los 11 pasos, solo un penal cerraría, siendo el último de la serie para Chivas, el quinto. El mismo Medina, que instantes antes se podía vestir de héroe, le daba el primer título del bicampeonato a los universitarios. Esto ya está de muerte esto y bueno, la verdad que estamos viviendo un partido muy bueno, una final que cualquiera se lo merece. La posición que viene, pero el centro arriba fuerte, imposible para cualquier arquero. Muy bien, bravo. Libertad a la derecha. Y aquí viene Ailton. Se ha metido 8 penales seguidos. Ailton, pierna izquierda seguramente, buena. Alcalá hace sonar ese silbato. El brasileño sale del área. Viene Ailton. ¡Gol! ¡Las Pumas! Qué bien lo tiró, Ricardo. Muy bien, se perfiló de frente a la pelota. Eso complica un poco al árbitro, al portero, que no sabe que fue frente a él. Aquí lo vemos.
Pumas es campeón. Medina la falló. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Pumas. Una más de Pumas se daría en la Apertura 2015. Tigres les daría un paseo en el Universitario de Nuevo León, por lo que con un 3-0 en la ida, la vuelta pareció un mero trámite para ambos. La situación no sería así. Quizás el último gran equipo de Pumas que se ha visto alcanzaba a los regios en el marcador a 3 minutos del final. En el alargue, Herrera dejaba a la UNAM con 10 en la cancha y el francés recién llegado a México anotaba para los de Ferretti a nada de concretar el primer tiempo extra. 4-3 en el global, Alcoba volvió a empatar a nada de concretarse el pitazo final. Desde los 11 pasos, el sueño de la vuelta se acababa y los Tigres conseguían su cuarto título de liga y segundo en el Olímpico Universitario. Metiendo servicio peligroso, buscaba Dante. Ahí le queda la pelota, es el empate. Viene el piloto puede ser piloto de Go-Kart si la falla o de Ferrari si la mete. Tiene la gloria. Luces, cámara, acción. Piloto, Tigres, campeón del fútbol mexicano. Como número 1 me parece será difícil de superar en muchos años, está el América contra Cruz Azul del Clausura 2013. Poco hay que decir de esta final, que no se sepa ya. La más grande Cruz Azuleada se llevaría a cabo en una fría y lluviosa noche de mayo. El azul crema revivió al estar en la lona, con un jugador menos, 2 goles en contra y escasos minutos en el marcador, con un Estadio Azteca que padecía una lluvia torrencial. Pocas veces en cualquier deporte se puede dar un escenario tal para que el protagonista salga ganador o campeón en este caso. Como salido del mejor guión de película, el portero anotaba de cabeza el empate global y un jugador limitadísimo y multicriticado como Miguel Ayun hacía el gol del campeonato. Antes de terminar, me gustaría saber cuál es tu top 10 personal, el orden y el porqué del mismo. Si te gustó el video, apóyalo con un like y suscríbete. Le dice, tírame a la izquierda, la falló, se resbaló, Alejandro Caso y falla el segundo Cruz Azul. Chucho. ¡Gol del América! ¡Gol de Chucho! Y esto está 2-0 contra Boy. Rogelio contra Boy. En un partido dramático, histórico. Ahí con Aquivaldo Mosquera. Este es el momento. América levanta su 11º título de campeón del fútbol mexicano ante el alarido, ante la entrega de sus seguidores.